En el video anterior, o en el primer video, nosotros nos habíamos topado con esta pantalla, la cual yo les decía que básicamente para implementar SQL en Azure nos daba la posibilidad de tener tres sabores. Obviamente, haciendo un paréntesis aquí, todas estas implementaciones evidentemente están basadas en SQL Server en la nube. Bien, entonces, el primero que veíamos y el que creamos fue SQL Database, las instancias administradas y las máquinas virtuales de SQL, que cada una de estas las vamos a ir explorando. He buscado en internet esta imagen que me pareció interesante, que de hecho parece que es de un video en YouTube. Entonces, si la abrimos, tiene una información muy relevante para nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre Microsoft SQL Azure Managed Instance y SQL Virtual Machines? Son varias, ¿verdad? Y las que nosotros podemos ver más resaltantes de abajo hacia arriba es la disponibilidad, por ejemplo. El 99.995%, y aquí ya vemos cómo garantiza en Managed Instance este 99.99%, ya que también esto es muy importante para bases de datos productivas. Para ambientes de producción, la disponibilidad, es decir, cuánto tiempo digamos, de un año, la base de datos va a estar arriba en producción sin caídas y sin fallos y sin estar fuera de línea sería el término correcto. Entonces yo les animo a que busquemos asimismo Azure Database Difference y encontremos esta imagen para que cada uno de ustedes puedan poder profundizar entre las diferencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el examen de certificación se nos va a hacer hincapié en poder recomendar cuál de las bases de datos es mejor dado un caso. Entonces, por ejemplo, aquí en Azure SQL, en SQL Azure, una de las cosas importantes que nosotros podemos ver es que es el tipo de almacenamiento o la cantidad de almacenamiento. Digamos, aquí tenemos 100 terabytes, aquí tenemos 8, aquí tenemos 256. También esto lo podemos verificar. Recordemos que Azure cada cierto tiempo está evolucionando bastante. Por ejemplo, aquí también vemos que la SQL Managed Instance son generalmente las más utilizadas para poder hacer migraciones. Aquí en el SQL Azure son más para aplicaciones que nosotros queremos construir y que no queremos necesariamente administrar. Las de este lado son cuando nosotros queremos customizar, configurar ciertos aspectos avanzados o medios de la base de datos. Entonces, en ese sentido, yo he preparado ciertas preguntas que debemos hacernos cuando queremos elegir cuál es la base de datos para nuestra aplicación. Por ejemplo, en SQL Database, una pregunta relevante o algunas preguntas relevantes pueden ser si es necesario que mi base de datos autoescale. ¿Ya? Es necesario esto. ¿Por qué? Porque el SQL Database te permite el escalamiento automático. Es decir, si mi base de datos recibe más tráfico, esta implementación permite que la base de datos atienda a estos requerimientos, es decir, que crezca. Evidentemente, esto va a repercutir en las cargas de trabajo de la base de datos y por ende en el costo. Y por ese sentido, nosotros podemos en la tercera pregunta, ¿cuál es el impacto entre rendimiento y costo? Porque si nuestra aplicación demanda de un mayor rendimiento, es muy probable que los costos puedan subir y que no necesariamente nosotros estemos tan apercibidos a cuánto vaya a crecer. Hay diversas técnicas para poder evitar esto y que sin lugar a dudas las revisaremos a lo largo de este curso, pero en primera instancia el SQL Database es el punto de entrada para explorar este mundo de base de datos de Azure.
Bien, entonces otra característica importante es que si nuestra aplicación web es moderna, utiliza lo último en tecnología, lo más común es que SQL Database siempre nos provea la versión última de SQL Server. En ese sentido, si nuestra aplicación es moderna, es nueva, es contemporánea, entonces es muy probable que nosotros necesitemos este tipo de base de datos. El SQL Managed Instance más bien viene a salir cuando hay características, ¿verdad? De, por ejemplo, la versión del SQL que no la tiene SQL Database, pero que SQL Managed Instance sí las tiene. Por ejemplo, servidores de años, por ejemplo, 2008. Entonces, si nuestra base de datos necesita específicamente ciertas versiones, entonces yo necesito también evaluar que es una mejor alternativa Managed Instance. Por ese sentido, este sabor de SQL es más común cuando ya tenemos una base de datos productiva y queremos migrar a Azure o a este entorno ya no on-premise sino un entorno en la nube. Finalmente, SQL Virtual Machine es cuando yo necesito el control absoluto de la configuración de mi base de datos. Y cuando yo necesito configurarles cosas como la disponibilidad, cosas como el performance mismo de la base de datos, cada una de las copias que yo necesito ir tomando, cuando yo necesito específicamente un sistema operativo para mi base de datos, entonces allí SQL Virtual Machine es la opción más importante para nosotros porque nos da total libertad. Obviamente esta solución, esta implementación es la más cara de las tres, debido a que yo necesito primero contratar una Virtual Machine y luego instalar el servicio del SQL. Bien, como les he dicho, yo les animo a que podamos investigar más en estas diferencias. Yo lo he hecho ahora a breves rasgos, pero yo creo que ya hasta este punto podemos tener una idea básica sobre las diferencias entre estos tres sabores de SQL. Esto es muy importante para los exámenes, para las certificaciones o para la vida real para poder dar una recomendación. Muy bien, dicho esto, nos vemos en el siguiente video.